Hola, me llamo Laura Flanagan y soy escritora, lectora y soñadora. Y en el vídeo de hoy vengo a hablaros del reto de 12 meses, 12 clásicos del año pasado. Ya sabéis que en este canal hay un montón de vídeos relacionados con literatura, así que no dudéis en suscribiros y darle a la campanita para que os avise cuando haya nuevo vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo y empezamos. Pues 12 meses, 12 clásicos es un reto que yo creé especialmente para mí el año pasado, puesto que apenas leía libros clásicos y quería que eso cambiara. Sí que es verdad que el reto consta de leer los 12 libros que hay en él, pero el verdadero objetivo es leer más de 1 o 2 libros clásicos y eso sí que lo he cumplido. Os voy a ir hablando de cada uno de los libros uno por uno. El primero fue La llamada de lo salvaje de Jack London y ya os he hablado esta semana de él en el vídeo de mis mejores lecturas. Aquí le tenéis, por lo que no voy a entrar mucho en detalles. Deciros que me gustó mucho y que no voy a dudar en leer más sobre el autor. De hecho, tengo un par de libros de él esperando aquí en las estanterías. El siguiente fue El Conde de Montecristo y de hecho creo que es el libro más extenso que he leído hasta el momento. Ya había visto las adaptaciones tanto de la miniserie de Gerard Depardieu como de la película de James Caviezel y ambas me encantaban, aunque en algunas había notables diferencias, puesto que la miniserie trataba muchos más temas que la película, por supuesto, pero quería comprobar por la pluma del autor cómo él los llevaba al papel. Y la verdad que me ha gustado mucho. Sí, es verdad que ya sabemos que los clásicos del siglo XIX se lo toman de una forma diferente, bastante más despacio, más pausado a la hora tanto de la acción como de las descripciones. En este caso no fue impedimento alguno porque la narrativa estaba muy bien llevada y no era demasiado enrevesada. En este libro ya sabéis que hay un montón de temas de los que trata, tanto familia, amor, amistad, pero el principal de todos es la venganza. Y me ha gustado mucho puesto que el protagonista principal, Edmond Dantes, os voy a contar un poquito en términos generales para los que no conozcáis la historia, algo raro, ni hayáis visto las películas o miniseries basadas en este libro, y es que Edmond Dantes es un marinero de buen corazón que trabaja junto a su mejor amigo Fernand Mondego y que tiene a una bella novia, Mercedes, esperándole cada vez que él vuelve de sus viajes. Está a punto de ascender a capitán y nada en la vida le puede ir mejor, hasta que es arrestado y llevado al castillo de If. Él, poco a poco, va enlazando y atando cabos y descubre quiénes son los responsables de ese encarcelamiento injustificado. Y a lo largo de los años va orquestando una venganza de dimensiones inimaginables. Este es un libro con muchos personajes y todos ellos muy ricos en matices. Trata de temas tan amplios y diversos como son la ceguera aristocrática, la ambición, la búsqueda de la justicia, el honor, intrigas de palacio y sobre todo qué estaría dispuesto a hacer un hombre por rehacer su vida. El siguiente fue La Celestina de Fernando Rojas y la verdad que terminé abandonándolo porque descubrí que estaba escrito en prosa y además con un castellano muy antiguo que me hacía bastante lenta y soporífera la lectura, por lo que no podía casi llegar a entender nada. Elegí Miguel Strogoff por varios motivos, uno de ellos el autor, Julio Verne, puesto que de él ya conocía tanto por haber leído el libro como por ver diferentes adaptaciones de La Vuelta al Mundo en 80 días, pero además porque recordaba algunas pinceladas, no sé si de una película, una serie, de este libro, vista de pequeña, y que hubo una escena en concreto que era tan fuerte que se me quedó marcada a fuego. Y podría decirse que es un poco spoiler, pero que no os contaré cuál es esa escena. Así que me decidí a leer este libro. Ya sabéis que Julio Verne era mucho de escribir ciencia ficción y aventuras. En este caso no se trata de ciencia ficción, aunque sí de historia ficcionada y aventuras bastantes. Se trata de Miguel Strogoff. Es un correo del zar que recorre toda la estepa siberiana desde Moscú hasta Irkutsk en un tiempo límite para avisar al zar de una traición, la de Iván Ogarev,
que se ha aliado con los tártaros para invadir Siberia. Miguel se encontrará con varios personajes a lo largo de su travesía. Algunos son periodistas, otros, como Nadia, que es una mujer que va en busca de su padre para reunirse con él. También puede encontrarse con algunos familiares que le pondrán en más de un aprieto y, por supuesto, contra Iván Ogarev, que no se lo pondrá nada fácil. El único problema u obstáculo que me he encontrado al leer este libro han sido algunos términos, algunos, por decirlo suavemente, porque han sido bastantes, términos rusos que, aunque algunos se explicaban, otros no, pero se podían entender por el contexto, y aquí tengo algunos como verstas, que son kilómetros, kivitka, dutara, cobizo, y así pues ya os digo, una lista un tanto extensa. La forma de guiarse de Miguel nos demuestra que es un hombre íntegro con un fuerte carácter y que sobre todas las cosas tiene o profesa un gran amor hacia su patria, por lo que no duda en hacer lo que haga falta para llegar ante el zar. El siguiente libro es 1984 de George Orwell. Y ya había leído de él antes Rebelión en la Granja, que me gustó mucho. 1984 tiene algunas similitudes con otro de los libros de este reto, y se trata de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. En ambos libros se centra en libros, revistas, publicaciones, y es que en ambos tenemos sistemas totalitaristas en los que el gobierno controla todo lo que ocurre y no deja que el pueblo tome ninguna decisión, y cuando esto ocurre se encarga de ellos y los elimina y extermina. En el primer caso, en el de 1984, conocemos al Gran Hermano, al tan famoso que se ha extrapolado fuera del libro y de las pantallas de televisión y que ha dado incluso realities como el que conocemos de Gran Hermano. Bueno, como os digo, en él vemos al protagonista que trabaja para el partido y que se encarga de revisar artículos, modificarlos. Estos dos libros son precedentes del género que conocemos hoy como distopias. Vamos leyendo a lo largo del libro sobre el manifiesto del traidor y cómo poco a poco este protagonista, aun sabiendo todo lo que ocurre cuando te pasas de la raya, termina cayendo en la atracción de lo prohibido y justamente cruza esa raya. Podría decirse que este libro es un poco como una caza de brujas, puesto que todos quieren formar parte del colectivo, sentirse que encajan, pero también al mismo tiempo tienen miedo de que el amigo, el vecino, el familiar les denuncie por el detalle más mínimo. En el caso de Fahrenheit 451, está claro que manipulan a la gente a través de su ignorancia, pero lo curioso del caso es que los bomberos no se encargan de apagar fuegos, sino de crearlos, porque ellos mismos son los que, una vez les dan un aviso de una casa en la que hay libros, que queman los libros y queman la casa. Y otro detalle que me ha parecido muy curioso es que el autor se basara en algo que existió en la realidad, y fue que en los campos de concentración había personas libro, es decir, personas que se aprendían un libro de memoria para que éste no cayera en el olvido. El libro, a través de sus personajes, nos da claras reflexiones de que el ser humano siempre ha conseguido, como un ave fénix, resurgir de sus cenizas y que tiene la esperanza de que esto vuelva a ocurrir. De hecho, si tuviera que quedarme con uno de estos dos libros, elegiría sin duda el de Ray Bradbury, porque en 1984, al escribir tan minuciosamente todo el world building de la sociedad en la que vive el protagonista, terminaba siendo por momentos un tanto soporífera. Me estoy dando cuenta, según estoy haciendo este vídeo, de que ya llevo al menos 3 autores franceses con el que voy a mencionaros ahora. Y es que otro de los libros que puse en el reto fue Los Miserables de Víctor Hugo. Y yo pensé que con este libro iba a tener tanta suerte como con El Conde de Montecristo o con Miguel Strogoff, y no fue el caso. Sí que es una historia que yo he visto la miniserie que hizo Gerard Depardieu en su momento, no he visto la más reciente de Anne Hathaway, y sí que quiero, pero no sé qué pasó, que me quedé como un poco atascada a la hora de empezar el libro,
Las primeras páginas se me hicieron bastante lentas y veía que la historia no avanzaba nada. Y claro, no sé si fue el hecho de que me hubiese ocurrido con varios libros a lo largo de este año pasado y que ya en este dijera basta, o qué fue exactamente lo que pasó. Me dio mucha rabia, mucha pena, pero veía que no era el momento del libro y lo tuve que abandonar. Sí que me gustaría retomarlo en otro momento porque sé que es una historia que merece mucho la pena, pero bueno. Otro de los libros que incluí en el reto 12 meses, 12 libros es Rebeca de Daphne du Maurier. Y este libro creo que ya os he hablado además esta semana en el vídeo de mejores lecturas, por lo que os dejaré el enlace en el cajetín para que podáis ver el vídeo si no lo habéis visto todavía. El siguiente libro fue Don Juan Tenorio, de mi paisano José Zorrilla. Un autor que no lo tuvo nada fácil, puesto que para pagar sus deudas vendió los derechos de esta obra de teatro y se tiró de los pelos cuando pocos años después vio el boom que surgió con ella. Ese drama romántico por excelencia, y pocos son los españoles que no consiguen recitar alguno de sus versos. ¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor? Nuestro Don Juan Tenorio no es ni el primero ni será el último de una larga lista de novelas con personajes con estas mismas características de seductor, conquistador, pero sí que por ello ha pasado a formar parte del diccionario y además se ha convertido en un inmortal que se representa cada 31 de octubre en los teatros de toda España. Tenía muchas expectativas con este libro y la verdad que me ha gustado, pero me esperaba más también. Este libro está dividido en 2 partes y en 7 actos. La primera parte tiene 4 actos y la segunda 3, y entre ambas partes transcurren unos 5 años. El final de la primera parte me ha parecido algo precipitado y la segunda parte, comparada con la primera, me ha parecido bastante escueta, pero también es verdad que hay que tener en cuenta tanto el contexto como la época en la que se escribió. Vemos la evolución del personaje del mal al bien y un final redentor para él. En cuanto a la historia de amor, es breve, efímera y no es el centro de la obra. Esta se centra más en el poder transformador del amor que en la historia de amor en sí, pero a pesar de esto merece la pena disfrutar de este clásico. El siguiente libro fue La isla del doctor Moreau, de H.G. Wells. De él ya había leído La máquina del tiempo y tenía grandes expectativas con este libro, puesto que al leer de qué iba me recordaba en cierta manera a Frankenstein, de Mary Shelley. No digo que no fuera novedoso en su tiempo, pero este libro me defraudó bastante, no me atrapó nada y no hacía más que leer por el simple hecho de esperar a ver si iba a ocurrir algo interesante. Considero que en cuanto a estos temas hay mejores libros como son el Dr. Jekyll y Mr. Hyde o Frankenstein, que llevan una mejor trama y no llegan a aburrir al lector como me ocurrió a mí en este caso. Es un libro lleno de reflexiones y que plantea dilemas morales como la experimentación con animales y seres humanos. Habla también de la ciencia, del bien versus el mal. Las leyes que se imponen a las bestias me recordaron en cierta manera a Rebelión en la Granja de George Orwell y cómo unos pocos consiguen alzarse sobre el resto gracias a su ignorancia. Y en cuanto a los 2 últimos libros de reto, uno de ellos fue Lejos del mundanal ruido de Thomas Hardy, que tiene adaptación con la magnífica Carey Mulligan y que no me había atrevido a ver hasta que no leyera primero el libro. El libro lo he terminado hace poco, como veis no lo conseguí leer completo el año pasado, y sí que es una historia que aunque me gusta mucho, no como lo lleva porque la narración es bastante densa, el autor se extiende demasiado en los detalles, pero la historia en sí me gusta muchísimo porque habla de la vida en el campo, sobre todo porque la protagonista es una mujer y tiene que hacerse valer para no servir solamente como un mero objeto a la hora de casarse para encontrar a alguien que la mantenga, o en el caso de Bathsheba Everdeen, que es la protagonista y que hereda un dinero de su tío. Ella tiene a 3 pretendientes en diferentes momentos de la historia y a cada uno más diferente. Uno muy honesto y sincero,
que en mi caso es el que debería haber aceptado, pero que tanto su irreflexión, su miedo a estar atada a alguien y su orgullo le impiden verlo. El siguiente, que es una persona bastante más mayor que ella, pero con la que vivirá mucho más cómodamente y llena de lujos, y que termina bebiendo los vientos por ella, y que ella pues termina jugando con él porque en cierto momento ella se aburre y decide gastarle una broma que él se tomará muy en serio. Y el tercero, el peor de todos los candidatos posibles, un hombre que, aunque tiene a una novia a la que pretende, pero que en cuanto ve una cara bonita y dinero de por medio, es capaz de seducir a Bathsheba para conquistarla y hacerse tanto con ella como con su finca. Pues como veis, es una historia en la que se nos muestra una mujer que, aunque puede ser inteligente a la hora de manejar la granja ella sola, cosa que nadie creía, sí que en temas de amor está bastante desprovista de experiencia y que termina tomando las peores decisiones. Y sí que me ha gustado de este autor, por ejemplo, la forma que tiene de hacer comparaciones que son poco habituales. Estamos habituados a leer en novelas, por ejemplo, Oscuro como boca de lobo, y en este caso no hacía comparativas pues con términos de la Biblia, de la mitología griega, etcétera, etcétera. Y me ha parecido que tanto el autor lo hacía original como que no quería, como que quería destacar, como que no quería ser uno más del montón de libros de esa época. Y ya el último libro sería El Caballero de Olmedo de Lope de Vega, que fue un libro que no puedo criticar ni opinar ni para bien ni para mal, puesto que al final no pude leer, no me dio tiempo. Y espero incluirlo, aunque no en el reto de clásicos de este año, sí leerlo aparte. Así que espero hablaros de él en cualquier otro vídeo próximamente. Y bueno, hasta aquí el vídeo de reto de 12 meses, 12 clásicos del 2023. Espero que os haya gustado, que os haya llamado la atención sobre alguno de los libros que os he comentado y que os animéis a leerlos. ¿Habéis leído alguno de todos ellos? ¿Habéis leído otro clásico que os enganchó y os enamoró o al contrario os aburrió bastante? Decídmelo en comentarios. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta aquí y nos vemos. Un besazo. Adiós.